Hola amigos de La Voz del Norte, les saludamos en este especial del Bicentenario del Liceo Gregorio Cordobés de La Serena. Este es nuestro tercer capítulo. Hemos avanzado harto en la historia de este emblemático liceo. Hemos recorrido con diferentes invitados, hemos recorrido lo que se conoce. Hemos sabido de profesores, hemos escuchado anécdotas. Así que ha sido un programa bien interesante. Lo hemos pasado bien haciéndolo. Tenemos, como siempre, grandes panelistas y grandes invitados. Vamos a saludar primero a las damas. Alejandra Rojas, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida, ella es profesora y encargada de la Academia de Patrimonio del Liceo Gregorio Cordobés. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a don Alejandro y a Luis. Sí, ahí está don Alejandro Pino Uribe, periodista, conferencista, concejal de La Serena y exalumno del Liceo Gregorio Cordobés. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. A Alejandra ya acompañado, a nuestro invitado de hoy, que va a ser seguramente un tema muy interesante para ver hasta dónde alcanzan los liceanos a grandes alturas. Sí, siempre nos sorprenden los liceanos, ¿eh? Siempre porque todos ellos tienen un cariño, yo lo he destacado todos los programas, un cariño muy especial por el liceo, y se acuerdan muy bien de los profesores, se acuerdan muy bien de cosas que han vivido en estos años en que estuvieron como parte de este emblemático liceo. Y bueno, voy a saludar a un gran amigo. Él es Luis Malebrán Olivares. Él es, bueno, puede partir diciendo que es exalumno del Liceo Gregorio Cordobés, también del internado del liceo. Fue hasta hace un par de años presidente de la Sociedad Artesano, pero hoy día también está a cargo de su archivo y de la biblioteca de la Sociedad Artesano, que más ratito vamos a hablar de eso, pero guarda un tesoro que es incalculable y que está ahí disponible. Así que saludamos. ¿Cómo está Luis Malegrán? Bienvenido. ¿Cómo está Cristian Rifo? Gracias por la invitación, gracias Alejandra, gracias don Pino Uribe. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hablar de nuestro liceo. Sí, ya hace tiempo que estábamos ahí, que participaba Luis, lo teníamos ahí. ¿Ah? Bueno, hoy día se dio la posibilidad, así que vamos a aprovechar de conversar de todo tu paso por el liceo, pero también de algunos personajes que pasaron por el liceo y que tú has podido investigar, que has podido hacer el seguimiento. Así que va a ser un programa interesantísimo. Voy a partir, primero, Luis, voy a partir preguntándote ¿cuándo llegas al Liceo Gregorio? ¿A qué edad? Y ¿cómo resumes este paso por este liceo? Bueno, mi partida hacia La Serena fue a través de una beca Presidente de la República. Tomé la oportunidad y conversé con mis padres, entonces tenía 12, 13 años, para irme a la ciudad de La Serena. El problema era cómo me quedaba en La Serena, pero se dio la oportunidad y no sabíamos nosotros, pero sí con algunos amigos aquí en La Serena, que este liceo tenía un internado para los alumnos que vinieran de afuera, ¿ya? Se conversó con ese entonces con la corporación municipal para poder tener algún cupo en el internado. No hubo ningún problema, el recibimiento fue muy bueno. Aparte que eso me facilitaba mucho tener buenas notas, sobre 6, 6,5, y eso también me ayudó bastante, no tuve muchos problemas en eso. Había que ingresar con una prueba, uno compró un tríptico en el liceo y uno ahí en el tríptico tenía un mes para poder estudiar las materias que te daba ese tríptico, y tú dabas esa prueba y te ubicabas en algún curso. En ese año, en 92, se dieron la oportunidad de tener cursos pilotos, y me ubicaron en un curso piloto según mi prueba y mis notas que traía desde Ovalle. Me ubicaron en el primero C y terminé con el cuarto C. Así que en el curso éramos puros alumnos que teníamos sobre 6, algunos alumnos que tenían otras becas también. Y ahí me quedé, pues, 4 años en el internado, 4 años celebrando algunos ferecines que nos acordamos las semanas pasadas con algunos compañeros que fuimos recordando a nuestro liceo, de las festividades internas que nosotros teníamos, y en el Fereso, que era en agosto, con las festividades de O'Higgins,
también realizábamos con nuestros compañeros externos actividades. Era muy, muy, muy bueno. Y aquí viendo a don Pino Uribe, también me acuerdo mucho de los exalumnos, porque ellos tenían una sala, el interior del internado. Ellos pasaban por el patio nuestro cuando nosotros jugábamos, ellos pasábamos, y nosotros preguntábamos quién eran estos caballeros que pasaban, a lo mejor eran profesores, inspectores, y le preguntábamos a los directores. No, dijeron, ellos son exalumnos, ellos son alumnos muy destacados, distinguidos en nuestro liceo, que ellos hacen sus reuniones y ven actividades en conjunto con el liceo. Ah, bueno, nosotros encontramos increíble, al menos con un grupo de con los compañeros veíamos que había esta tradición de exalumnos. Y sí, recuerdo mucho de los exalumnos, es que ellos le entregaron una beca a un compañero mío del internado. Y había que tener ciertos requisitos. Ser buen alumno, tener algunos problemas de recursos, tener buena conducta tanto en el internado y también en el liceo. Cayó en algún compañero nuestro, que Juan Carlos Rivera, que lo tuvo por un buen tiempo hasta que salió de cuarto medio, esta beca de los exalumnos, que a él lo ayudaba muchísimo con pasajes. Yo me acuerdo que él siempre estaba pendiente de tener sus libros. Esa ayuda es importante, yo encuentro que fue muy importante para él. Hace como un año lo encontré y siempre recuerda con mucho cariño el internado y el liceo y la ayuda que recibió en ese entonces de los exalumnos del liceo Gregorio Cordobés con esa beca que lo ayudó muchísimo, porque él era del Lambert, así que él le ayudaba con sus pasajes y todo eso. Así que en eso uno se va acordando, se va recordando sobre eso. Y la otra relación que tú me contabas, que tú me nombraste recién, que era la Sociedad Artesano La Serena. Llegando allá a la Sociedad Artesano y revisando los archivos y viendo las documentaciones, tú te das cuenta que después, viendo todo, la relación que había con el Liceo Gregorio Cordobés, con el Liceo de Hombres en ese entonces, y también la relación con la masonería, la relación con el cuerpo de bomberos, y relación con otras organizaciones sociales, también con la política. Hay un personaje que a ti te llama mucho la atención, ahí cuando un día fuiste a hacerte una nota ya a la biblioteca, te llamó mucho la atención al astrónomo, Sí, a claro. Adolfo Form, que era profesor del liceo durante el siglo XIX, a pesar de que no era serenense, pero él se radicó en La Serena por ahí por 1860, porque antiguamente estaba en Santiago, él es santiaguino. Estuvo con Carlos Moesta en el observatorio allá en la Quinta Normal. Después se vino aquí a La Serena, tenía familia, que era la familia Patiño, y se instaló acá por un buen tiempo hasta que falleció aquí en La Serena. Bueno, tú ahí estamos viendo qué desenlace tuvo, formas que nunca lo encontramos, pero, Sí, pero sería interesante. sí, esa es una historia muy, muy interesante que la vamos a ir tratando unos minutos más, pero quería preguntarle a don Alejandro por estas reuniones también de los exalumnos, porque lo hemos mencionado varias veces, la importancia que tiene el que los exalumnos también puedan de alguna forma volver a este liceo y mantener la tradición, porque ellos transmiten lo que es el liceo a sus hijos a sus nietos, y así va siendo un círculo de muchas personas que de alguna forma conocen de una u otra forma este liceo y toda su historia. Bueno, mira, hay dos centros de exalumnos, uno en La Serena y el otro está en Santiago, y trabajamos en conjunto. Yo ya pasé a la categoría de exalumno honorario, pero igual uno sigue interesado en lo que se está haciendo. El Centro de Exalumnos de La Serena se organiza habían existido en varias oportunidades, pero nunca con fuerza, nunca habían persistido durante mucho tiempo. Pero cuando llega el momento que el que fue profesor símbolo, por eso lleva su nombre, don Franklin Castillo Azócar, que fue inspector general del liceo, fue vicerrector del liceo y fue un gran profesor de educación física, fue el primer entrenador de educación física, de preparador físico del Club Deportes La Serena cuando asciende a primera división después de ganar en Santiago a la Universidad Católica. Estoy hablando del año 1956. Este centro de exalumnos trabaja en conjunto con el centro de Santiago. El de Santiago llevaba muchos años más todavía, todos con profesionales muy importantes. Ahí está en el centro de exalumnos de Santiago Hugo Cepeda, ex cura, gran abogado, ex parlamentario, y que sigue muy ligado al liceo
y es un cerebro en materia intelectual, Hugo Cepeda. Precisamente yo estuve comunicado con él en 2 oportunidades por teléfono, porque él estaba muy preocupado de que en la Cámara de Diputados se le rindiera un homenaje al liceo. Ahí estoy consiguiendo que un diputado de esta zona pueda hacer ese homenaje, y Hugo Cepeda me nombró, yo no estoy muy seguro si fueron 12 o 14 ex alumnos del liceo que fueron parlamentarios, que fueron diputados, incluyendo un bisabuelo de él. De tal manera que el liceo no es un establecimiento que pase como cualquier colegio. A uno se le pegan el estilo de ser liceano, se le pega la filosofía del liceano, y los que hemos estado en el internado, yo estuve en el internado igual que nuestro invitado de hoy, estuve en el internado de 1957 hasta 1962 y seguí como inspector yo ya era inspector alumno desde que estaba en quinto año de humanidades, seguí después hasta el año 65. Y ahí me retiré, porque a mí me había nombrado ya director de la radio y seguía siendo además inspector. Hacía turno en la noche y en la mañana. Pero ya mi situación había cambiado en la radio minería. Yo ya era director de la radio, así que el 65 fue el último año que estuve de inspector. Pero el liceo se me gozó siempre. Después seguí como presidente del Centro de Padres Apoderados, pese a que era soltero, y no porque tuviera un hijo en algún lado, no, es una familia de Vicuña que tenían un niño que estudiaba ahí, que me conocían, y yo acepté ser apoderado de este niño, que hoy día es un profesional. De tal manera que el liceo se te quedaba pegado y va a quedar hasta siempre. O sea, uno tiene mucho que agradecer a la educación laica. Se mencionaba aquí de los partidos políticos, la influencia que había, la influencia de la masonería, del pensamiento laico, y que es muy importante. Yo fui integrante del grupo, del clan Los Vigías, número 30 creo que era, de los Horizontes de La Serena. Eso, nosotros seleccionábamos a veces en el liceo, que nos prestaba una sala, y otras veces en la logia masónica de La Serena. Y ahí no era porque te metieran conceptos filosóficos, es que te enseñaban a entender la filosofía y a entender la política. También yo fui radical, todavía, yo soy hoy día dirigente de Renovación Nacional, pero yo sigo sintiéndome radical, y en Renovación Nacional, curiosamente, hay una gran, de los más antiguos, son todos bien de la vertiente radical, de un pensamiento más abierto, de un pensamiento más de centro, y de un pensamiento más tolerante. Lo que más te enseñaban en el liceo también era la tolerancia. Había valores morales, valores cívicos que te permeaban muy fuerte. La tolerancia era una de las cosas muy importantes. Convivir con gente que no piensa igual que tú. Porque uno no puede sentirse dueño único y absoluto de toda la verdad. Y eso se te pega en la piel para siempre. Nos enseñaron oratoria. Ustedes saben, he sido profesor de oratoria en la universidad, en la Facultad de Humanidades. Yo aprendí oratoria en la logia masónica dentro del clan Los Vigías. Recuerdo que mi primer premio de oratoria lo gané en una suerte de tómbola que se hacía con papelitos, en que te sacaban una palabra y sobre eso tenías que hablar por lo menos 15 minutos. Y yo saqué la cuestión, el concurso se hacía ahí en la logia, éramos muchos los integrantes del clan Los Vigías, y saqué la letra Epsilon, y tuve que hablar 20 minutos a partir de la letra Epsilon. Y eso te enseña que en oratoria tú necesitas un elemento motivador, y sobre ese elemento motivador tú vas desarrollando una idea. Después yo me transformé en profesor de oratoria, y uno va enseñando que aprendes a pensar. Primero llegas pensando en un solo plano, en lo que estás viendo, en lo que estás pensando en el momento. Pero después uno aprende que puede desarrollar 12 planos simultáneamente. Entonces vas tomando uno, sigues con el otro, y ese sigue creciendo para arriba. O sea, el cerebro es capaz de compartimentar una idea en 12, 13, 14 o 20 partes si quiere. Y por eso hay gente que puede hablar media hora, una hora, te dan una lata, pero te dan una hora hablando
sacando de cada plano y en forma coherente, sin vacilaciones. Nos enseñaron cómo evitar esa repetición de palabras que se producen cuando el enlace neuronal no funciona. Bueno, pues este es un tema que a mí me apasiona. Yo he enseñado a mucha gente a hablar correctamente, a tener ideas cómo desarrollarlas, y nunca, gracias a Dios, he tenido necesidad de cobrar por lo que enseño. Esa es una satisfacción. Pero el liceo es eso. Lo lleváis puesto, te aprende, te enseña y te captura. Y moriré liceano. Sin duda. Qué interesante escuchar siempre a don Alejandro Pinuri con todas sus historias y sus relatos vinculados a el Liceo Gregorio Cordovés. Siempre es interesante porque él cuenta de sus logros profesionales, pero siempre todos esos logros de alguna u otra forma siempre han estado relacionados con su paso por el liceo, que eso es súper bonito escucharlo. Alejandra, te quería preguntar porque Luis mencionó el tema de profesores importantes del liceo. Yo también siempre trato de destacarlo. Y ahí hay un trabajo interesante que ustedes han hecho también por relevar algunas figuras, algunos profesores que hicieron clase en el liceo y que han sido destacados a nivel nacional, a nivel internacional incluso. Cuéntame un poco sobre ese trabajo que ustedes hacen y cómo lo toman las nuevas generaciones también, el poder de pronto escuchar a personajes como Adolfo Forma, que quizás hasta hace un par de años yo tampoco lo conocía. Y me sorprendí cuando vi que era un personaje súper importante para la historia astronómica de la ciencia de nuestro país y que había pasado por el liceo y que yo no tenía idea. ¿Cómo lo reciben los alumnos? Bien, mira, Cristian, antes de responderte tu pregunta, quisiera complementar un poquito lo que nos contaba Luis recién como alumno interno, ¿ya? Bueno, el internado nace en 1842 y acá nos encontramos con dos grandes representantes del internado de dos diferentes épocas. Tenemos a Luis Malebrán, que es de la década del 90, y a don Alejandro de la década, digamos, entre fines del 50 y el 60. Entonces, tenemos dos miradas que son diferentes, pero si tú te das cuenta, hay un amor hacia el liceo, una identidad, y a su vez también, bueno, don Alejandro siempre ha sido parte importante del centro de exalumnos. Siempre estuvo ahí trabajando, consiguiendo siempre y auspiciando al liceo, y a su vez también Luis Malebrán también siempre está apoyando al liceo desde diferentes miradas. De hecho, los alumnos que son internos, ellos dicen somos doblemente liceanos. Así que hay una identidad ahí con el tema del internado que es bastante interesante, más allá de la rigidez de los horarios, de las horas de estudio, pero ellos siempre agradecen, digamos, eso que se les enseñó. Bueno, yo tengo un Facebook que administro que se llama Academia de Patrimonio LGC, y tratamos de subir cosas del pasado y también el patrimonio del presente y lo que va a quedar para las futuras generaciones. Entonces, hace pocos días subí una foto de don Juan Rivera, que es el encargado del internado. ¿Sabes tú que la foto fue un éxito? Porque los estudiantes que han estado a cargo de él se sienten muy, muy agradecidos. Y otra cosa que nombraba Luis recién era acerca de las becas. Esta beca que hablaba Luis es una beca que nace en el año 1987. Y esta beca se premiaba a un estudiante que cumpliera los requisitos académicos, también el tema, digamos, con los recursos económicos, y además que tuviera este espíritu liceano de ser caballero, altas características. Entonces, esta beca cubría a los estudiantes, ingresaban en primero, como es el caso de Luis, y esta beca los cubría segundo, tercero y cuarto medio. Posteriormente esa beca pasa a llamarse Juan Olivero Rego, en honor, digamos, a un exalumno nuestro, que inclusive llegó a ser alcalde, destacado alcalde de Coquimbo y un integrante, pero ejemplar de lo que es el centro de exalumnos. Y en una oportunidad, el centro de exalumnos consiguió una beca en la Universidad de La Serena, es decir, aquel estudiante
que durante su permanencia en el liceo hubiera gozado de esta beca Juan Olivero Rego y que quedara en la Universidad de La Serena, iba a poder estudiar toda su carrera gratuita. Y es así como recién el año 2005 hay un estudiante que cumple esos requisitos, que queda tercero en la carrera de Ingeniería Civil, que había tenido durante 3 años la beca anteriormente mencionada. Entonces, eso yo también lo encuentro importante destacar, que es una beca histórica. Don Alejandro nos hablaba del Centro de Exalumnos de Santiago, con su propia sede. En un tiempo había sede en Santiago, sede en Coquimbo y sede en La Serena. Y esta beca, perdón, disculpen, y este centro con sede en Santiago tenía una beca que se llamaba Leoncio Andrade, donde en honor a un médico cirujano egresado del liceo, principios del siglo XX, y ellos, digamos, le daban un monto en dinero a los estudiantes que ingresaban a la educación superior, ya que Leoncio Andrade había sido un destacado médico. También hubo una beca de un exalumno, que es don René Larraguibel Smith, que él era el sostenedor de la Universidad Francisco de Aguirre. Entonces, cuando él, digamos, crea esta institución, también beca a un estudiante del liceo para que tenga, digamos, gratuidad durante toda su permanencia en la Universidad Francisco de Aguirre. Esta es la parte bonita que les estoy contando, porque lamentablemente en este minuto no tenemos ninguna beca para nuestros estudiantes, salvo las becas del gobierno, que han mejorado bastante. Pero seguimos teniendo jóvenes que necesitan el apoyo de los exalumnos. Por eso el llamado acá es a integrar el centro de exalumnos, porque la directiva también ya quiere, digamos, que se renueve esta, porque ellos ya también tienen sus años. Y finalmente, Cristian, para responderte tu pregunta, eso hacemos nosotros con los estudiantes de patrimonio. Investigamos sobre los exalumnos y exalumnas. Con respecto a los profesores, los niños se impresionan, porque realmente es una maravilla poder ver en actas de matrículas que están en tu propio liceo cuando ingresaron diferentes personas, inclusive personas que tienen nombres de calle hoy en día. Entonces, el alumno, la verdad, se emociona. En una oportunidad hicimos con los estudiantes una investigación sobre don Fernando Bimbiñac Marín, que tiene, digamos, un busto en la avenida de Aguirre. Entonces los niños se emocionan de ver cómo estos profesores, Demetrio Salas, Pacomio Gómez y otros más, son parte de la historia de la ciudad de La Serena. Y a raíz de este programa, Cristian, que ustedes tan amablemente me han invitado, me han estado llamando mis estudiantes de la Academia de Patrimonio, porque nosotros el año 2019 dejamos pendiente, iniciamos una investigación sobre las mujeres liceanas, profesoras, exalumnas, exapoderadas. Entonces las chicas y chicos me han estado llamando para que retomemos la investigación, ahora con esta facilidad de hacer entrevistas a través de videollamadas. Ellas quieren seguir investigando, qué profesoras, por ejemplo, Lina Trabuco, de francés. Sí, ¿ves? Después voy a subir un recorte de diario donde sale Lina Trabuco. Así que eso les quería comentar. Ella era una gran concertista de piano, Lina Trabuco, ¿eh? Tocaba piano muy bien. Y tres alumnos ayudamos cuando estuvo muy enferma. Axel Smith, que es médico cirujano, la operó gratuitamente, había sido alumno de doña Lina. A mí me tocó poner la ambulancia, yo era gerente de la Asociación Chilena de Seguridad, y a Rojas, que era un niño que tenía un montón de micros en Chañaral, porque ella vivía en Chañaral, nos encargamos, después de ser operada y todo lo demás, tenía una enfermedad relativamente terminal, nos encargamos de llevarla en ambulancia, la operó acá en Serena Axel Smith, yo puse la ambulancia con enfermero y con todo, la trasladamos allá, y Rojas, que vivía en Chañaral, se encargó de prepararle la casa, de tenerle todo un recibimiento. Eso era vivir el espíritu liceano, que era muy solidario con todo, y especialmente con la profesora, aunque a mí me ponía puro uno, pero guardo un gran cariño.
Sí, uno tiene mucho, mucho cariño. Qué interesante esa investigación, Alejandra, porque creo que falta, digamos, ese aspecto, digamos, esa área, digamos, de lo que son las profesoras que pasaron y exalumnas también destacadas, porque deben haber muchas exalumnas que hoy día están en diferentes partes de Chile y quizás del mundo, y que vale la pena destacar también su paso por el liceo. Oye, y ahora voy a volver a Luis, porque Luis habló así por encima de Adolfo Forma. Yo tengo acá, hicimos con Luis, yo tengo que decirlo porque yo me acerqué a Luis. Él estaba en la Sociedad Artesano, estaba en la biblioteca, y yo me acerqué porque tenía inquietud por este personaje. Y bueno, no sabía mucho, sabía que existía este señor que tenía algo que ver con la astronomía, pero no tenía muchos antecedentes y llegué donde Luis y Luis ya tenía ya más que claro, digamos, quién era Adolfo Forma y empezó a sacar libros y con mucha información y tenía el libro, que no me recuerdo el año, creo que lo tengo anotado por ahí, pero el año en que él escribió este libro sobre astronomía, que yo diría que uno de los primeros libros que se escribieron en Chile de esa, digamos, de esa materia, y que lo hizo desde acá, desde La Serena. Así que cuéntanos un poco más sobre Adolfo Forma, Luis. Nació el 18 de diciembre de 1834 en Santiago. Con ese dato partimos. Sí, por los años 30, 40 nació Adolfo Forma. Después, bueno, trabajó mucho tiempo en el Centro Astronómico en Santiago, en Quinta Normal con Carlos Moesta, el alemán, el sajón alemán. El Y después Observatorio se Nacional. traslada. ¿Ah? El Sí, Observatorio Nacional. claro. Primero estuvo en el Santa Lucía, después se trasladó hacia la Quinta Normal y ahí se quedó por un buen tiempo. Adolfo Forma trabajó ahí con él, aprendió muchas cosas sobre el tema de la astronomía esférica, que después produjo su libro que tú recién mencionaste, de su libro tratado de astronomía esférica, que lo publicó por ahí por el 1870, 1880, y que fue muy mencionado por la Universidad de Chile en ese entonces. Tuvo mucha aceptación, muy buenas críticas a ese libro. Escribió también libros relacionados con la educación y libros relacionados con la naturaleza, con Dios. Él era masón, pero él tenía una relación muy directa con Dios, ¿ya? Por eso él, en toda su filosofía, tiene a Voltaire. Voltaire dice que el hombre no puede existir sin Dios. Él como que toma esas ideas de Voltaire, y cuando Voltaire está de cumpleaños, él siempre en los diarios saca algunas notas de prensa sobre Voltaire y sus ideas, sus pensamientos, su filosofía, su forma de ser, de la Francia del siglo XIX, de la Revolución Francesa, etc. Bueno, Adolfo Formas llega aquí a la Ciudad de La Serena, tengo entendido, lo que he investigado, por un problema de enfermedad, ¿ya? Como que venía mucha gente afuera acá a La Serena por el buen clima, por el tema de enfermedad, ¿ya? Y aquí tenía su familia, la familia Patiño. Encuentro también a su sobrina, Carolina Patiño, que estaba a cargo de un colegio de señoritas en ese entonces, en 1874. Adolfo Formas se ubica acá en la ciudad de La Serena, a lo mejor muy posible que venga recomendado por algún político, en este caso algún liberal radical, que lo ubica aquí en el Liceo de La Serena. Se involucra también con la masonería, fue uno de los primeros maestros masones que tuvo acá. Estuvo en el año 1874, después tuvo el 79 y después estuvo durante la Revolución del 91, como encargado de la masonería, la Luz Esperanza, de aquí de La Serena. Él también se mete de lleno también a la política en 1869, porque en 1870 empezaban las elecciones municipales aquí, y él siente con un grupo de personas de que hay que darle la lucha tanto al, a los partidos nacionales, al partido monbarista, que en ese entonces llevaban el poder, y él organiza un comité que se llamó el Comité de Liberales Radicales, un grupo, una alianza con los liberales y los radicales, para poder echarle lucha a este grupo de partidos que era tan duro. Entonces él llama a elecciones para poder ser este directorio, para poder ya realizar y tener los candidatos listos, y se arma una nómina, y donde sale como presidente Pedro Pablo Muñoz, a cargo de esa asamblea liberal radical, y sale como secretario don Manuel Concha, el escritor, y él sale también como director.
Pero si tú me preguntas quién sacó mayoría de votos en esa elección para ser presidente, fue don Adolfo Formas, pero él se dio el paso a don Pedro Pablo Muñoz para que sea presidente y dirija también el tema político acá liberal radical. Él tenía un pensamiento bastante especial, decía él en su oratorio, en su escrito en los diarios, que no le interesaba muy bien quién saliera en este entonces, sino que fuera una persona que fuera idónea al cargo, que tuviera conocimiento, que pudiera manejar el cargo de alcalde y pudiera tener claras las demandas de las personas. Él lo tenía bastante claro. Y a él no le interesaba mucho en ese aspecto, era bastante liberal, digamos así. Ya a lo mejor recibe algunas críticas sobre eso, pero en fin, él con su manera de pensar, él hizo una oratoria bastante buena en cuanto a lo que fue el tema de la educación para los obreros, para los artesanos. Y nace ahí, en el Partido Radical Liberal, de darle educación a los hijos de los obreros, ¿ya? Y había un partido paralelo a ello, que era el Partido Obreros Unidos, ¿ya? Entonces Pedro Pablo Muñoz, la Asamblea Liberal Radical, dice, nosotros necesitamos más votos, necesitamos más grupos, hacer esta pequeña alianza, esta pequeña concertación de partidos pequeños, digamos así, liberales, y mandan a Adolfo Forma a conversar con ellos para que se unan y tomen fuerza para sacar las municipales de 1870. A pesar de eso, ellos no triunfaron en las alcaldías, pero sí tuvieron un gran apoyo popular. Ya después, en 1879, ellos alcanzaron los senados, los diputados de la región, es decir, hicieron un buen trabajo desde 1869 hasta el 79, hicieron 10 años de muy buen trabajo político con los grupos obreros, con los grupos artesanados, para poder sacar adelante sus candidatos y pudieron así salir en el año 1879. Pero él fue uno de los primeros que sacó la idea para poder fundar y hacer las escuelas nocturnas para los artesanos y obreros. Y después esa idea sirvió al Liceo Gregorio Cordobés, en ese entonces Liceo de Hombres, para fundar un liceo nocturno de hombres, que se fundó en 1876-78. ¿Ya? Adolfo Forma lo formó en 1874. Y esas ideas después fueron, bueno, esta escuela duró como hasta el 1980, creo. Fíjate, toda esa idea que formó don Adolfo Forma, metido en la política, en la astronomía, en la educación. También el trabajo que hace él en la Sociedad Artesana es enorme, donde realice esta pequeña ayuda a los hijos de los obreros, esta pequeña junaet que le llamo yo, ayudas de vestuario, ayudas de útiles escolares, dinero, zapatos, vestuario, todo eso él lo organizó de una forma para que estos niños no tuvieran problema para ir a clase, no hubiera un problema de que no puedo ir a clase porque me falta una tenida, no puedo ir a clase porque no tengo alimentación. Ellos juntaban los recursos con los socios de la Sociedad Artesana y también le pedía ayuda a sus colegas de la masonería y también del Liceo de Hombres de La Serena para que ayudaran a los hijos de los obreros. Y los profesores del Liceo de Hombres realizaban clases gratuitas a la escuela nocturna de los artesanos. No recibían ningún peso alguno, así como hace don Pino Uribe cuando enseña oratoria, no le pide a nadie, así de esa mística era, que no era como para ayudar a las personas, para sacarlas adelante, y eso fue una gran ayuda a la sociedad artesana, porque tuvimos después dirigentes más capaces, más alfabetizados, tenían otro sentido ya de la mirada de la sociedad artesana. Fue un gran apoyo los profesores del liceo a la escuela nocturna, fueron también los que formaron y armaron esta biblioteca antigua centenaria de 1874, que actualmente todavía sigue en pie con algunos libros que quedaron, formada por el ex profesor del Liceo de La Serena, don Francisco Antonio Machuca y Marín, que también ovallino, llegó acá, profesor del liceo, inspector del internado, perteneció al cuerpo de bomberos, perteneció a la masonería. Entonces, toda esta gente formó estas agrupaciones grandes de intelectuales, y yo le llamé como una revolución intelectual. Tenían como 3 condimentos importantes, tenían un plan, tenían una elaboración y tenían un objeto, esos 3 condimentos importantes para realizar esta revolución intelectual. Y bueno, ahí sacamos grandes personas de la sociedad artesana, grandes presidentes. Gracias a esa alfabetización, gracias a esa ayuda de la educación,
que se dio en la sociedad artesana, que nadie pidió esa idea, nadie se arriesgó a tener esa idea. Oye, don Alejandro, le quería preguntar, porque mencionábamos este personaje, don Adolfo Formas, que fue profesor, fue masón, fue bombero. En ese tiempo era muy común que ocurriera aquello. Esta institución estaba muy relacionada, la Sociedad Artesana, el Liceo Gregorio. Usted que ha tenido la posibilidad de estudiar también la historia, era muy común este triángulo, digamos. Sí, mira, a ver, yo te voy a contar alguna anécdota. Cuando viene esa huelga larga de 1960 de profesores, por varios meses, y en la cual obviamente con mucho regocijo apoyábamos a los estudiantes, yo creo que lo he contado esa anécdota ya, pero quiero relacionarla con la sociedad artesana. Nosotros, yo era presidente de la Federación de Estudiantes y las reuniones que hacíamos los estudiantes y que hacían los profesores se hicieron siempre en la sociedad artesana, en el segundo piso. Y porque ahí se sentía uno acogido. Y la sociedad artesana fue un referente no solamente del aspecto gremial, sino que la forma en que gente que no tenía muchos recursos, que eran dependientes a veces de su propio trabajo o eran empleados de otros, pero no eran de gran capital ni mucho menos, eran capaces de crear un horizonte cultural propio. La mayoría de gente cree que aquellos que tienen un trabajo modesto o que tienen pocos recursos económicos, es gente que no lee, que no se instruye, y sin embargo, yo conocí mucha gente muy modesta, por no decir de pobreza absoluta, que lo primero que querían era aprender a leer, que lo primero que querían era leer el diario todos los días. Esa parte que la sociedad artesana demuestra con claridad en la Revolución del 91, hay un libro que fue editado aquí en La Serena, a mí me tocó escribir todo un largo exordio sobre la guerra del 91. Los artesanos aquí fueron anti-balmacedistas, apoyaban a la escuadra, curiosamente, pese a que Balmaceda era un hombre, si lo miramos en términos de política, era un hombre del Partido Liberal, pero el Partido Liberal era absolutamente de izquierda frente a la política de ese momento. Curiosamente aquí, en La Serena, la mayoría de los serenenses, incluyendo sus organizaciones, fueron partidarios de la revolución de la escuadra, porque estimaban que Balmaceda estaba abusando de la gente. Y Balmaceda era del sector de izquierda de la política de ese momento. Y el gran empresariado, la gente muy rica, era la que propulsó la revolución del 91. Pero yo nunca me he podido explicar, y a lo mejor Luis nos puede averiguar algo en la biblioteca de la Sociedad Artesana, y yo estoy usando un libro que fue impreso aquí en La Serena. Aquí había un odio absoluto por Balmaceda. Cuando la escuadra sale de Valparaíso, al menos piensa tú que la escuadra tampoco contaba con el auspicio del alto almirantazgo de la Armada. Montt era capitán de navío. Todos los grandes almirantes, que habían sido los grandes capitanes de la guerra del 79, no se plegaron a esta revolución de la Armada. Sí. Y a la primera parte que llegan es a La Serena. Y en La Serena, la agrupación más balmacedista, más balmacedista, se juntaba en el club social que ya existía en ese tiempo. Pero el grueso de La Serena, a juzgar por este autor que escribió un libro que era serenense y lo imprimió en una editorial que está en la calle O'Higgins, casi al llegar al río. Yo en otra oportunidad podría haber venido más preparado, les traigo el nombre y todo, porque tengo fotocopiado ese libro. Aquí, curiosamente, apoyaban a la escuadra. Y la escuadra, de alguna manera, era más de la nobleza, era más derechita. Finalmente ganaron la revolución del 91 en el último combate que fue Placilla, con Con primero y Placilla unos días después. Bueno,
En general, si lo miramos a la sociedad de artesanos ligada con los liceanos de mi época, con los profesores de mi época, obviamente teníamos las mejores relaciones. Nos prestaban la sala para las reuniones. Cada vez que necesitábamos una reunión a la sociedad de artesanos, teníamos una sala dispuesta. Fueron los momentos en que Chile estaba definiéndose un poco también sus características sociales, que terminan en la década del 60 con el gobierno de don Jorge Alessandri, y que tienen una ampliación hacia el sector más centrista y más de centro izquierda cuando asume la democracia cristiana. Y ahí viene el gobierno de moda cristiano, ahí se producen muchos cambios, pero también el liceo estuvo en todas esas etapas que se fueron cumpliendo, que terminan con la toma del liceo. En ese tiempo yo era presidente del Centro de Padres y apoderado del liceo cuando se toman el liceo para que construyan un edificio nuevo. Yo debo confesar que los padres y apoderados éramos partidarios de remodelar el liceo, que ya tenía varias remodelaciones, remodelarlo porque consideramos que era un edificio patrimonial. Hoy día yo creo que con el conocimiento que uno tiene de lo que es patrimonio, la importancia que tiene el pasado para poder cimentar el presente y mirar hacia el futuro, habría triunfado más esa idea que la sostenía el Centro de Padres y Apoderados. Pero los estudiantes estaban muy firmes en pensar en algo moderno, y era el pensamiento lógico que tenía que tener gente de esa época, de ese momento. Y al final terminaron horadando los paredes, desviaron y obligaron a destruir este edificio emblemático y a reemplazarlo por el edificio que actualmente tiene el liceo, que tiene montones de deficiencias. Ese edificio debe haber sido construido con ascensores. Le faltaron el concepto de los estudiantes que tienen problemas de movilidad. Por eso nosotros con la Asociación Chilena de Seguridad construimos una rampa que da por el lado del ex internado, porque había un solo muchacho que andaba en bicicleta para poder movilizarse, y lo tenían que esperar sus compañeros y llevarlo en anda para meterlo para arriba en la escala. Yo como exalumno conseguí que la asociación financiara, no fue barato construir toda esa rampa, y lo hicimos con motivo de los 45 años de aniversario de la Asociación Chilena de Seguridad. Pero para mí la sociedad de artesanos ha marcado a mucha gente. Curiosamente parece una cosa modesta, una cosa gremial que está ahí, y en alguna manera, en algún momento de nuestra vida, tuvimos que estar en esta sociedad, entender muy bien sus principios, y fueron una gran facilidad para el desarrollo de nuestras propias actividades. Es increíble cuando uno va a la sociedad artesano, cuando uno, este salón que está al inicio, digamos, pero cuando uno llega a la biblioteca y se encuentra con todos esos libros, esos unos libros gigantes con diarios antiguos, es realmente muy, muy bonito poder palpar ahí y ir leyendo estas actas. Que eso te iba a preguntar, Luis, justamente porque en estas actas que ustedes tenían de la sociedad artesano, se iba contando la historia de La Serena, la historia de los habitantes de La Serena, lo que iba pasando en la ciudad, porque eran como verdaderas crónicas, y eran actas, digamos, de reuniones que tenían los artesanos, pero que en el fondo eran crónicas de lo que estaba pasando en la sociedad serenense. Claro, pasaban a través de las actas. Tú vas viendo la historia de la evolución de la ciudad de La Serena y también de la región de Coquimbo, cómo la gente, cómo se fue progresando y tomando lo que dijo don Tino Uribe, el tema de Balmaceda. Ahí sale también cuando llegó Balmaceda a la región, lo fue a recibir también un grupo de artesanos. Después hubo un cambio también con el tema, y a Balmaceda después lo fueron dando como el término de dictador, le llamaban el dictador, le llamaban. Entonces, porque ocupaba cierto tipo de fuerza. También aquí en la región, también se veía reflejado ahí en las actas, como tú dices, que la gente que estaba a cargo acá en la zona, que tenía Balmaceda, no eran las personas idóneas para poder llevar acá arriba lo que era la administración política, pública de acá. No lo consideraban personas idóneas, y lo llamaban un dictador. Y como dice un Pino Uribe, ahí quiero artesanado. Claro, hay un grupo de artesanado que también tomó parte del otro lado. En la avenida Francisco Aguirre se agarraron a balazos. Ahí donde está la calle Carrera, ahí está la calle Carrera y Francisco de Aguirre, ahí se amontonaron tanto los artesanados con otros grupos más,
y el presidente de la Sociedad Artesano tuvo que decir, bueno, aquí yo me salgo de la Sociedad Artesano por un tiempo porque voy a tomar el bando político y no tiene ninguna relación con la Sociedad Artesano, porque en la Sociedad Artesano no hablamos ni de política, ni de religión, ni nada de eso para que no haya problemas. Así que él dio un paso al costado a don Ramón Pairoa, que fue profesor del liceo, y tomó un paso al costado y dijo, yo voy a dejar de ser presidente de la Sociedad Artesanos porque voy a tomar el camino del término de la revolución. Y él dejó la Sociedad Artesana y tomó un interino. Y él después ocupó cargos militares en ese entonces mientras estuvo acá el tema de la revolución. Bernardo Santón también tomó un cargo político también. Los Peraltas también ocuparon cargos políticos. A Bernardo Santón, oye, incluso le quitaron su cargo en la época del gobierno de Balmaceda, precisamente por ser anti-balmacedista. Y hay muchos profesores del liceo, que fueron detenidos durante la época del gobierno de Balmaceda. Qué interesante lo que cuentas tú, que esté en las actas esta evolución que yo la investigué a través de otro. Sí, hay un ex liciano, Francisco Antonio Machuca, toma detenido un barco, porque aquí llegan las embarcaciones como el 6 de enero. El 6 de enero llega a Coquimbo y toma embarcaciones y se toma detenido un barco y el carbón, etcétera, etcétera. Y también los liceanos también salen a la calle a protestar también con el tema de Balmaceda, que también fueron incentivados por sus profesores. Bueno, hubieron un gran evolución política enorme aquí en la ciudad de La Serena con el tema de la revolución de Constitución. Dividió a la sociedad, la dividió completamente. A la sociedad también la dividió. Y costó mucho esa fragmentación, ese problema coyuntural, social, político en ese entonces, que la sociedad artesana volviera a retomar todo eso. Hubieran ciertas desconfianzas en la asamblea. Eso costó mucho después. Yo creo que después hubo un antes y un después con la revolución del 91. Cambiaron mucho las cosas. Todos pensaban que con la salida de Balmaceda, con la muerte de Balmaceda, iba a haber un cambio en Chile. Y después las personas hicieron un análisis sobre ese cambio, no hubo muchos cambios después. Fíjese, no hubo muchos cambios con el tema de haber sacado a Balmaceda, o Balmaceda haber dejado el puesto de presidente y haberse quitado la vida de la embajada norteamericana. Quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por la relación de Adolfo Formas y el batallón Coquimbo. Bueno, para terminar, Adolfo Formas quiso colocar un centro astronómico en el Liceo de Hombres, pero no pudo, porque una soldadesca, después de la Revolución del 91, él tenía había un cuartel de militar ahí, lo nombra como una soldadesca, Carlos Marín Vicuña, cuando escribe sobre los últimos días de Formas, que había un grupo soldadesca que le destruye la implementación para poder armar este centro astronómico del Liceo de Hombres. Lo destruyó completamente, y eso lo trajo a él abajo, porque le costó mucho traer eso, de Alemania, contacto y todo, recursos escasísimos, y que le hayan tirado todo eso, a él lo trajo abajo. Él se quiso ir del liceo, y la masonería, sus hermanos masones lo recibieron en el Club Coquimbo, donde terminó sus años de vida, ahí terminó. De ahí no perdí el rastro. Yo no sé si fue sepultado aquí en La Serena, en Coquimbo, si su hijo lo llevó a Santiago, eso yo lo perdí. Pero hay una pérdida de él de 1912 a 1917. Y en esa fecha hay que buscar qué pasó con él después, porque ya después de 1917 se habla, era don Adolfo, pasado Adolfo. Entonces, eso hay que buscar. Las últimas veces que se le vio a él fue en algunos grupos de círculos literarios científicos, en 1897, cuando participó con don Marcial Rivera, en algunos cursos poéticos. Él iba a escribir, él que escribía sus textos, los leía, se los daba a conocer a los estudiantes, pero ahí después ya nada más se sabe sobre Adolfo Formas. Él deja completamente el liceo, se va a la masonería, y algunos amigos, colegas del liceo lo van a visitar y todo, él siempre ayudando con algunos escritos. Hasta ahí pierdo el tema con Adolfo Formas, y esperamos retomarlo después en alguna investigación. Sí, hace unos planos también de la ciudad de La Serena. Uno de los planos antiguos de La Serena están hechos justamente por Adolfo Formas. Claro, y con tu pregunta anterior, junta a los oficiales del Coquimbo en el Liceo de La Serena, donde le enseña cursos de astronomía para poder ubicarse con las estrellas cuando estaban en el norte. Entonces, ese curso lo hizo como 2 noches en el liceo, y les ayudó mucho a los soldados, a los oficiales. Machuca, en su libro Los 4 campañas de la Guerra del Pacífico, nombra ese hito importante, y sobre también con los hospitales de sangre. Un ala del liceo
también fue ocupada por los hospitales de sangre, que él también ayudó. Él hizo un gran apoyo en los hospitales de sangre con algunas colectas de algunas señoras para poder levantar ese hospital de sangre que Allende Padín, que es el abuelo de Salvador Allende, que vino aquí a la Sola Serena, masón también, visitó el liceo para ver las dependencias del liceo casi óptimas para poder armar aquí un hospital de sangre. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero no puedo dejar de terminar. Por supuesto, lo voy a dar los minutos correspondientes, como siempre, a todos para que puedan decir sus últimas palabras, poder compartir sus últimas reflexiones con respecto al programa del día de hoy. Pero no puedo irme sin mostrar esta fotografía. Voy a compartir una fotografía para que ustedes la vean. Ahí está. Nuestro entrevistado del día de hoy. No sé si se ve completa la foto. Sí, ahí está Don Franklin. Don Franklin fue mi director. Yo estuve 3 años con Don Miguel Ramos y el último año, 1/4 medio, estuve con Don Franklin. Una gran persona, siempre nos hablaba, nos conversaba, y ahí nos entregó un premio. Yo conservo todavía un reloj de él grabado atrás, que dice Don Franklin Gaona, a Luis Malebrán. Y lo tengo bien guardado el reloj, de un recuerdo enorme. Un señor muy, muy especial para nosotros lo respetábamos mucho, muchos valores. Ya chicos, hay cosas que uno le puede decir a Don Franklin, es decir, una gran persona, gran persona. Supe la muerte de él, cuando estaba fuera de La Serena, uno lo lamenta bastante, porque son grandes personas que a uno lo ayudan, una frase, una palabra, sobre todo cuando somos internos, cuando no tenemos a nuestros papás, y a veces uno se acerca a los inspectores, al director, y ellos siempre con buenos consejos, buenas palabras. Obviamente que Don Franklin tenía una evidencia increíble, así que uno tenía respuestas para todas nuestras pequeñas depresiones que teníamos dentro, así que muy agradecido de él. Y acá otra fotografía, gracias a Alejandra. Cuéntanos sobre esta fotografía. Me imagino que es importante este reconocimiento también que se le hace justamente a los exalumnos. Sí, uno nunca espera nada. Uno es exalumno, le gusta su liceo, quiere participar, quiere hacer cosas. La relación con Alejandro con el tema patrimonial, increíble. Valoro, siempre cuando estoy afuera, cuando invitan a charlas, siempre nombro al departamento de patrimonio y a Alejandro, el trabajo que ha realizado, nuestros rectores también, y bueno, agradecido. Uno es liceano y uno le gusta esto, y le apasiona el tema del liceo, así que siempre agradecido de su liceo en todo sentido. Excelente. Bueno, para ir finalizando nuestro programa, nos queda un capítulo más de este especial del Bicentenario. Para finalizar, Alejandra, palabras de cierre. Bueno, uno quisiera decir tantas cosas, lo que decía Luis, por ejemplo, Adolfo Forma junto a Pedro Pablo Muñoz, exalumno del liceo, y Forma, digamos, que fue profesor del liceo, son, digamos, importantísimos para la creación de los hospitales de sangre durante la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y cuando hablaba don Alejandro, me acordé de una salida que hicimos con Luis Malebrán en enero del 2020. Así como don Alejandro nos contaba que él había conseguido la rampla, digamos, solicitando fondos externos, nosotros en enero del 2020 con Luis Malebrán fuimos a la Cámara Chilena de la Construcción también, donde don Alejandro es socio, a solicitar ayuda para la restauración del busto de Gregorio Cordovés, que está en el frontis del liceo. No siempre estuvo ahí, porque para 1921, cuando se mandó a hacer y se inauguró este busto, estaba en lo que se llamaba Calle Catedral, que después pasó a llamarse Gregorio Cordovés, y con los años el busto de don Gregorio pasa, digamos, al frontis del liceo, y ya han pasado 100 años, entonces realmente el busto está en muy malas condiciones, pero también nosotros entendemos que la pandemia ha obligado a priorizar otro tipo de cosas, así que quizás un desafío para el futuro. Y bueno, como lo conversamos para ya finalizar, como lo conversamos en el capítulo anterior, don Alejandro fue premiado el año 2011 como alumno de excepción.
Este premio al alumno de excepción por sus cualidades, por su amor al liceo, por su trayectoria profesional, hasta el año 2018 se llamó así, Premio al Alumno de Excepción. Pero luego el año 2019, que es la fotografía que veíamos de Luis Malebrán, junto a otros grandes liceanos como Félix Velasco, Gilberto Molina y don Juan Carvajal Acuña como Juan Cañeña, se cambia el nombre a Premio al Espíritu Liceano, que son también alumnos en realidad de excepción, pero que siempre están, digamos, apoyando al liceo. Por ejemplo, Gilberto Molina, que es profesor de lenguaje, él, a pesar de su avanzada edad, hasta el año 2019, asistió, digamos, a los actos el 7 de abril. Entonces, realmente es un amor al liceo y una gratitud muy grande. El desafío que tenemos es el de investigar a profesoras y mujeres exalumnas liceanas, porque en esta lista de premiados que sobrepasa las 60 personas, la verdad es bastante inferior el número de mujeres premiadas. Por eso yo hago un llamado a ubicar a estas ex profesoras y ex alumnas, a que nos den su testimonio. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Don Alejandro, palabras finales. Bueno, muy brevemente, quiero agradecer a Luis que nos haya acompañado en esta oportunidad. Es obviamente un representante legítimo de lo que el liceo es capaz de contribuir a formar. Y sobre todo porque veo en él también esa herencia que llevamos todos los que pasamos por el liceo por muchos años, de quererlo para siempre. Es nuestro liceo, aunque hubiéramos estudiado antes en otros colegios, pero el liceo se te queda, igual que la insignia, puesta en el corazón. Y yo creo que para Alejandra es muy importante también, dado que tiene este cargo de mantener en la memoria viva la tradición de lo que ha sido el liceo, escuchar a estos liceanos, algunos que hemos sido de generaciones muy distintas. Yo con Luis tenemos, no sé, varias décadas de separación, pero la idea y el espíritu es el mismo. Yo siempre aprendo algo de esta charla, y hoy día se me reafirmó algo. Yo he investigado mucho lo que fue la Revolución del 91, que está reducida en algo así como 40 capítulos. Yo escribo todas las semanas a un grupo de personas que les interesa saber historia política de Chile. Nos ocupó casi 30 y tantos capítulos solamente en la Revolución del 91. Y ahí me encontré con esta dicotomía de tener una ciudad tan tradicional, de abierta a las cosas nuevas, que estuviera contra Balmaceda y que estuviera a favor de un gobierno que era conservador. El que venía de la revolución de la Armada era conservador. Balmaceda era un hombre que había creado mucho empleo y le había sacado el latifundista, le había sacado muchos trabajadores. Si lo odiaban mucho, el latifundio, la gente de mucho dinero, porque tenían trabajadores que los explotaban mucho. Entonces, Balmaceda empezó a construir obras públicas. El viaducto del Mayeco, que es una obra monumental, es una de las tantas que hizo. Empezó a hacer el ferrocarril hacia el norte, que tenía que llegar hasta Tacna. Recuerden que ya había pasado la guerra del 79. Y él empezó a generar empleo para toda la gente campesina del sur. Y se empezó a despoblar el sur. Si detrás de la revolución del 91 hay una protesta económica contra lo que era Balmaceda. El problema que tiene Balmaceda es que tenía inserto gente muy cruel. La policía balmacedista no solamente podía tomar preso a alguien, le daba azotes. Y son unos aspectos. Y Balmaceda negaba que eso ocurriera. Después una matanza donde mueren un montón de jóvenes que eran del sector conservador, pero había niños hasta de 12 años, mueren, y los que sobreviven, Balmaceda los manda a fusilar. Entonces todo eso creó una atmósfera muy rara, muy extraña. Pero saber cómo el dilema que tuvo que enfrentar la sociedad artesana, por ejemplo, a mí me aclara algo que yo no lo tenía, no me podía explicar por qué en Serena había ocurrido una cosa tan distinta, tan diferente a lo que la revolución del 91 ocurrió.
Es una buena lección para aprender y para estudiar esa revolución, la motivación, cómo termina. Y ahí empieza además el gobierno que deja de ser presidencialista y pasa a ser congresista. Es de ahí donde empieza. Ahí empieza todo esto que es distinto al régimen que después cambia en 1925 con don Arturo Alessandri Palma. Ahí termina. Y ahí se separa además la iglesia. La iglesia estaba muy metida también en el gobierno, porque eran parte del gobierno. Bueno, hay mucho, y el liceo vivió y transitó todas esas procelosas aguas, desde la misma independencia, no se olviden, desde 1821 con don Bernardo. Muchas gracias por haber estado todos con nosotros. Gracias, don Alejandro, como siempre. Y Luis, para despedirnos, agradecerte, por supuesto, el tiempo y por supuesto, quizás dejarte de invitado a la próxima semana, porque creo que quedaron muchas cosas pendientes y que quizás a lo mejor podríamos hacer un panel la próxima semana también de cierre con algunos de los que han estado también acompañándonos durante este programa. Quiero hacer un fe de rata sobre el tema de la muerte de Balmaceda. Fue la alegación argentina, norteamericana, ¿ya? Sí, con Iriburro se llamaba la familia de Balmaceda se va a la embajada de Estados Unidos. Claro, ahí está el cambio. Nosotros, con la Sociedad Artesanos, sacamos este librito, Revolución en Coquimbo, 1891, recopilamos esta de Fortunato Peralta. Sí, lo conozco. A ese me refería yo, que tenía una imprenta que escribió Fortunato Peralta toda la historia. Nosotros le hicimos aquí algunos trabajos sobre pie de página, sobre algunos personajes, sobre los Abbott, sobre Bernardo Sandón, sobre Basilio Núñez y sobre algunas situaciones que pasaron en la Sociedad Artesanos y aquí en la Ciudad de La Serena con el tema de la Revolución del 91 y esta división que hubo de hermanos de ese entonces, ese problema coyuntural que después costó mucho que la Sociedad Artesanos volviera a retomar ciertas confianzas con algunos directivos. De mi parte, agradecer, Rifo, la invitación y agradecer a don Pino Oliva, que yo cuando era estudiante lo veía pasar por el patio, porque él no pasaba desapercibido, como es alto, así que él no pasaba desapercibido, y a don Polo Díaz, que yo lo recuerdo con mucho cariño, Sí, y a mi querida amiga, colega Alejandra, que hace un trabajo enorme con los estudiantes ahí en el sala patrimonial, un trabajo increíble. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis Malebrán. Ojalá podamos tenerte la próxima semana. Vamos a conversarlo, vamos a negociarlo en un ratito más. Bueno, y a ustedes, amigos de la voz del norte, muchas gracias como siempre por la sintonía. Les esperamos la próxima semana, ya en nuestro capítulo final de este especial del Bicentenario del Liceo Gregorio Cordovés. Que esté muy bien. Nos encontramos entonces la próxima semana. Chao, chao. Ahí nos despedimos todos, como siempre. Chao, chao. Que estén bien. Gracias. Gracias por la sintonía. Chao.